Bueno, qué lindo, me encanta esta parte del programa donde hacemos un mano a mano con el invitado del día, pero mucho más lindo para mí cuando se trata de un amigo, un compañero de trabajo, un amigo al que yo quiero mucho, que es el periodista Diego Cabo. Diego, bienvenido. ¿Cómo andas, Dani? Bien, contento de que estés en el programa, por primera vez acá, sí, que no es nos verdad. toca. Bueno, Diego, decíamos en la apertura del programa que el gobierno, quiero decir que Diego Cabo, además de ser un gran periodista de investigación, es prosecretario de redacción del diario La Nación, por lo tanto vamos a analizar todo el panorama político actual. ¿Estamos frente a la ruptura, al comienzo de la formalización de la ruptura dentro del Frente de Todos? Bueno, por lo que hemos visto, escuchado, oído, y por las cosas que nos llegan a nosotros, periodistas, de hablar con gente que está dentro del poder, transitando esos lugares, la sensación es que sí. Ahora, ¿qué tipo de ruptura sería, no? La pregunta que sigue, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que se va a romper? Bueno, en principio pareciera como que no se va a romper por ahora, todo parece indicar así, que por ahora no se va a romper como el frente en sí, pero sí se rompe, digamos, ese apax de acompañar al presidente en las iniciativas del Poder Ejecutivo. Básicamente lo que está empezando es una diferenciación, que es, para mí, a mi modo de ver, digamos, es una jugada maestra, otra más de Cristina Kirchner, de la vicepresidenta, dejando solo a un presidente que no tiene nada más que 4 o 5 amigos con lo que vemos que come picada, no tiene más que eso, después tiene una cantidad de ministros que prácticamente no funcionan. Muchos librepensadores esos ministros también, ¿no? Yo no sé si piensan demasiado, digamos. Libre, digamos, si querés como que están estacionados, pero viste cuando decís, bueno, acá tengo un auto estacionado, ¿y qué hace? Y la verdad que hay muchos ministerios que no se sabe muy bien qué están haciendo. Tiene cada vez más problemas con los gobernadores. Fíjate vos hoy, cuando salió todo este tema de las retenciones, ya salió el gobernador de Santa Fe, que en su momento lo acompañó mucho, ya a poner distancia. Entonces todos ponen distancia. Básicamente están viendo que el cementerio está cerca, pareciera, ¿no? ¿Viste ese viejo dicho? Claro. El peronismo te acompaña hasta la puerta. ¿Y vos ¿no? crees que el kirchnerismo duro, al ver que el cementerio está cerca, dice, bueno, ya llegamos a la puerta, nosotros no entramos? Yo creo que sí. Digamos, creo, a ver, si vos... alguna vez lo hemos hablado en alguno de nuestros encuentros y demás, básicamente yo creo que esta es la estrategia, decir, bueno, Alberto es un puente para construir la sucesión. Cristina llegó o armó este proyecto básicamente por 2 o 3 razones. Una tiene que ver con cuestiones psicológicas, derrotar al que lo derrotó, claro, al que la derrotó, ¿no? A Macri. La otra, buscando la impunidad suya y de los suyos. Y la tercera, claramente, es armar un puente para armar una sucesión. Su sucesión, ella tiene prevista, es la Cámpora, es así, no hay otro candidato. Ahora, digamos, uno ve que la Cámpora tiene cada vez menos poder real en las urnas y demás. De hecho, los encuestadores por lo bajo te lo dicen, no en voz alta, porque muchos de ellos también son contratados por la Cámpora, pero te lo dicen, el sello de la Cámpora, ya en una boleta, estampado en una boleta, es un problema, digamos, para hacer una elección. Ya hay que remontar. Entonces, digo, la sensación que queda es como que están en ese plan, decir, bueno, a ver, Alberto nos sirvió hasta acá, ahora tenemos que armar un proyecto el año que viene. ¿Y cuál es el proyecto? ¿Cuál es, digamos, lo que digo, es otra jugada? Yo no creo que Cristina esté, digamos, débil y como por ahí algunos lo leen. Yo creo que lo que está haciendo es, como digo, tomar una enorme diferencia para el año que viene, cuando, digamos, este va a ser un año difícil. Todos los que vemos los números estamos viendo cosas insostenibles. En lo económico. En lo económico, en lo fiscal, en lo financiero, quizá también lo monetario. Bueno, la inflación, en cuestiones también que tienen que ver con el financiamiento, cómo Argentina se va a financiar finalmente este año. Lo cierto es que va a venir un año difícil. ¿Y quién se diferenció en ese año difícil? Yo, ¿no? Presente, acá estoy. Todos ustedes acompañaron el incluso ajuste, la oposición. Incluso la oposición, claro. Pero yo no, claro, ¿no? Entonces, digamos, y eso va a suceder, es la construcción de ese nuevo paso que se está dando ahora. Vos, como decíamos, es la ruptura, va a haber un bloque distinto, ella se va a ir a la vicepresidenta, nada de eso va a suceder por ahora. Pero sí es la distancia necesaria, ¿no? Para decir, yo, ¿viste? Y el resto del peronismo, los gobernadores, por ejemplo, que en algún momento uno creía en la previa que podían acercarse a Alberto Fernández para restarle poder, a quien en algún momento también los ha maltratado, como es Cristina. ¿Se puede dar eso o ya no, ya es tarde? Los gobernadores nunca fueron una enorme solución en este último, desde
Kirchner para acá, ¿no? El grupo de gobernadores fue un grupo de personajes con bastante poder territorial y no mucho más que eso. Y después son, digamos, utilizadores empedernidos o compulsivos de sus aviones para venir a aplaudir lo que les toque aplaudir, digamos, ¿no? También lo aplaudieron mucho a Macri, venían acá, aplaudían, después se dieron vuelta al final, pero no te olvides que acompañaron y... Entonces son, digamos, es una escena necesaria. Ahora, puede ser que de algún gobernador pueda surgir un candidato que no desentone con unos y con otros. Para eso tendría que pasar que la Cámpora en algún momento decida no tener su candidato propio, o que Cristina decida no tener su candidato propio y que vaya buscando alguno que le pueda generar un consenso con esa parte del peronismo que no está de acuerdo con la Cámpora. Como fue Alberto, ahora podría aparecer algún gobernador. Podría ser ese la función, el rol de los gobernadores. Pero los gobernadores en sí, ¿te acordás lo que fue en el 2002 con Duhalde? Sí, claro. Que sí era un grupo compacto que imponían su peso. Le dieron su gobernabilidad. Bueno, por Duhalde, eso. claro. Ahora no son un grupo compacto, son algunos candidatos o eventuales o hipotéticos o ellos consideran que pueden ser candidatos presidenciales, trabajando por su lugar, por su territorio y viendo cómo, viste, toman una instancia prudencial con el gobierno nacional, ¿no? Entonces, no es un grupo compacto. Te lo contaban cuando fue el famoso loteo del gabinete, al inicio del gobierno de Alberto Fernández. Decían, no, porque esto es para los gobernadores. Y vos hablabas con quienes estaban a cargo del loteo, ¿no? Con los rematadores que bajaban el martillo de los cargos y te decían, no, esto es para tal gobernador. No es que con esto conformo a los gobernadores, porque ese los gobernadores como ente no existe. O sea, le tengo que dar al gobernador de, no sé, por ejemplo, de Tucumán, al de Chaco, al de no sé qué, ¿entendés? Entonces no existe todavía ese núcleo que diga, bueno, estos son los gobernadores, ¿no? Porque además también hay muchas diferencias de miradas, incluso dentro de los que son oficialismo y peronismo hoy, entre los gobernadores, ¿no? No es lo mismo Infran que Schiaretti. No, seguro. Diste 3 razones por las cuales Cristina armó esto. La primera era ganarle a quien la había derrotado, algo psicológico, era Mauricio Macri. La tercera era armar la sucesión, pero la segunda era buscar su impunidad. Cuando Cristina armó esto, tenía 6 causas en las cuales tenía prisión preventiva pedida y no estaba presa porque era senadora y tenía fueros. De esas 6 causas, ya en 3 prácticamente tiene un principio de salida. Dólar futuro, memorándum con Irán y la más polémica que es sin duda Otesur Los Sauces. Le quedan 3. Vialidad, cuadernos, están todas relacionadas. Vialidad avanza a una velocidad. Bueno, eso te iba a pedir. ¿Logró el objetivo? ¿Está logrando el objetivo, Cristina? No, está lejísimo. Y el problema, yo creo que lo que ve el entorno de ella es que en el momento... o sea, vos pensás que todo gobierno tiene como una pequeña luna de miel cuando recién asume, y eso siempre sucede, ¿no? Todo gobierno. Vos ahora mirá las crónicas de Chile y está sucediendo eso, claro. Y posiblemente vaya a suceder un tiempo, y ojalá que le vaya bien. Esa luna de miel Alberto la tuvo, digamos, exponencialmente por el inicio y por los consensos que tuvo al inicio de la pandemia, porque la Argentina necesitaba para un momento disruptivo, como fue la pandemia, alguien que tome, digamos, la batuta. Y también construida, hay que decirlo, porque Alberto en ese momento el presidente mostraba la foto de Kicillof, Larreta, los gobernadores radicales, todos los gobernadores del peronismo, todos unidos en pos de luchar contra la pandemia. Esa, digamos, popularidad o esa luna de miel cayó drásticamente por los problemas justamente que generó, porque yo creo que se enamoró de la criatura, ¿no? Y no la supo matar a tiempo, o no se supo despegar de ella a tiempo. Pero lo cierto es que en los momentos de mayor popularidad, que era donde el gobierno podría haber avanzado en ese tipo de cuestiones que le pedía a Cristina Kirchner, no sucedió. Sucedió sí que la cosa se ralentizó, y si es ganar tiempo, Cristina lo ganó, ¿no? Pero no sucedió, digamos, esto de la impunidad. Y estas 3 causas, bueno, hay 2 que pueden ser hasta discutibles. Dólar futuro, sí, por la razón de la autonomía del Banco Central, etc. Todas van a ser revisadas. Y memorándum de Irán podría hasta sí, hacerlo, algunos entienden que podría, porque, digamos, ahí hay como una cuestión que tiene que ver con los hechos políticos no judiciables. Sí. Y hay pero mucha vos sabés doctrina. Bien que Otesur Los Sauces es una cosa Otesur donde más pruebas hay contra Cristina. Yo creo, digamos, que, a veces las causas son un electro, ¿viste? Sube y baja de una manera. Estamos en un pico. Sí. Yo creo que va a volver a la media y Cristina va a ser, digamos, enjuiciada. Va a ir a juicio. Yo creo que sí. O sea, no hay posibilidades que, desde el punto de vista, digamos, de una lectura republicana del juicio, no te digo técnica, sino republicana, de que la Argentina decida
no llevar a juicio una causa con semejantes pruebas sería realmente un antecedente para miles de causas. Sí. Y sería muy, muy complicado. Que no quiere decir que la condenen, ¿no? No, pero digo, no, te pregunto si Otesur Los Sauces, si vos comprobás que no hubo lavado de dinero, ¿no se caen las causas? Digo, si no hubo lavado de dinero es porque no hubo dinero de la corrupción. ¿Podría surgir el efecto dominó hacia causa vialidad, obra pública? Yo creo que no. No, porque ahí hay otro tipo de delitos que tienen que ver con qué hizo la administración pública a través de vialidad, de una de sus agencias públicas en temas viales con algunas empresas. Y ahí ya es otra cosa, digamos. Lo que pasa que, como te digo, es otro tipo de pruebas, hay otro tipo de situaciones, incluso mismo situaciones que hoy por hoy estamos viendo todo el tiempo, testimonios de expertos, ex funcionarios y demás, incluso alguno actual, testigos que dicen cómo era aquel direccionamiento, ¿no? Entonces eso es el Estado, ¿qué hizo el Estado con la obra pública? Y ahí hay, digamos, un delito. Después el otro delito era qué hizo el beneficiario de esa obra pública, cómo le devolvía dinero al kirchnerismo o a la familia presidencial, pues ni siquiera es al kirchnerismo, claro. Hay que decirlo, esto es a la familia presidencial. Y esa es la que hoy por hoy está discutida, pero como te digo, son otros delitos, otras pruebas, No creo que esta haga una causa menor. Sí podría haber sido a la inversa. ¿Entendés? Claro, si se salía exonerada de la causa obra pública, podría haber sido que, claro, se caiga Otesur porque no había lavado. Podría haber pasado, ¿no? Perfecto. Pero en este caso yo no la veo así. Y tampoco creo que, digamos, como te digo, a mí no me corresponde hacer un análisis desde las entrañas de una causa de este tipo. Yo tengo que mirar cuáles son las instituciones judiciales, qué es lo que opinan los jueces, qué ha hecho la jurisprudencia, qué sucedería desde el plano jurídico si en una causa de este tipo, con una cantidad de pruebas así, se aplica una doctrina, para esto no hay pruebas, qué podría pasar con centenares de miles, quizás, no sé si de miles, pero sí centenares de causas o de miles de causas en las que hay hechos similares, donde hay una cantidad de pruebas y donde ahora la defensa va a poder plantear, pero mira, no vamos a juicio directamente por tal y tal cosa. Entonces, no me parece que pueda suceder. Ahora, estamos en una Argentina donde las cosas ilógicas, digamos, viste, el cisne negro, ya que en algunos lugares aparece y disrumpe un momento. Bueno, en Argentina tenemos un criadero de cisne negro, ¿no? Podríamos ver cisne negros en todas las plazas. Si quisiéramos, podríamos decorar todas las plazas. Entonces, puede pasar algo así, pero la verdad es que no pareciera probable, ¿no? ¿Y qué pasa con las otras? Porque es el otro tema, y te lo digo rápido. Con las otras, lo que ha pasado es que el paso del tiempo ha generado que se vayan solidificando, que vayan perdiendo algunos recursos que fueron presentando y que eran ellos, las defensas eran optimistas de que se iban a caer, y eso no sucedió. Entonces, al no avanzar recursos para anularla o para lo que fuere, bueno, se va solidificando la estructura probatoria, ¿no? Claro. Así que, como te digo, sí se han ralentizado. Sí, y bueno, también hay una excusa que fue la pandemia también, ¿no? Que también es, bueno, pero bueno, fue usado el primer año, sí. 2020 fue como una excusa. Así es. ¿Leandro? Diego, ¿cómo estás? Cuando hiciste la investigación de los cuadernos, bueno, había muchos empresarios que estaban involucrados en la investigación, sin embargo, hoy en día no todos están procesados. De hecho, hay algún empresario procesado, pero son pocos. ¿Por qué te parece que pasa eso? Bueno, no son tan pocos, ¿no? La causa de cuaderno tiene alrededor de 150 procesados. Podría haber habido 300, efectivamente, pero hay 150, ¿no? En una Argentina donde el que pagaba la coima nunca aparecía, me parece que es como un hecho, por lo menos inédito, ¿no? Podría haber habido más, y sí, sin duda, porque vos podrías haber seguido por una cantidad de cosas. Por ejemplo, te doy un ejemplo. La ruta del dinero en una coima, básicamente en este tipo de coimas, donde eran contratistas del Estado, es dinero público que sale en blanco y en pesos, ¿no?, a una empresa, a través de un contrato, una concesión, lo que fuere, ¿no?, un suministro, en fin. Y esa empresa lo convertía en negro y dólares, o sea, blanco y pesos, a través de una licitación o un contrato, y negro y dólares y pagaba. Entonces ahí tenés un delito tributario enorme, seguro, ¿no? Delitos de lavado, y esa ruta no se siguió nunca, por decisiones que implicaron a varios, y también a algunos funcionarios
del gobierno de Macri que no quería ir más allá o que no querían ir mucho más allá. Entonces, por ejemplo, esa línea no se investigó nunca. Pareciera como que pagaron de dónde pagaron, ¿no? Toda la línea contable de las empresas, todos nosotros sabemos que cruzar 3 datos en la AFIP con algunos otros organismos te sale más o menos el ADN de una sociedad o de una persona y esa línea no se siguió. La UIF lo intentó en el gobierno de Macri y no se siguió esa línea. Entonces por ahí, si podría haber habido más, sí, seguramente podría haber habido muchos más. Pero la verdad es que hay una cantidad de funcionarios con muchísimos testimonios y con muchísimas pruebas que acompañan, como cruces de llamada, resúmenes de cuenta de bancos y demás. Hay una cantidad de pruebas que te dan cuenta, te dan, digamos, la pauta de cómo era el esquema, ¿no? Me parece que por primera vez se sabe o se supo, y obviamente todavía no se juzgó, por eso digo se sabe, se supo entonces y se puede recordar si uno mira los testimonios de cómo era el esquema, ¿no?, de la corrupción en la Argentina. Eso la justicia dirá si son culpables y de qué delitos, ¿no? Pero me parece que no es poco, ¿no?, esta cantidad de empresarios. Lo que sí, también es verdad que el paso del tiempo, no te olvides que los empresarios tienen las mejores defensas de la Argentina. Entonces, tienen capacidad para contratar muchísimos abogados y de muy buen nivel. Entonces, el paso del tiempo va atentando contra esta causa, ¿no? Y te digo, patrimonialmente, prácticamente, yo te diría que el recupero de esa causa va a ser muy poco, porque los empresarios ya fueron haciendo sus deberes. No son como los gobiernos, los funcionarios o exfuncionarios que patean todo para adelante. Ellos ya fueron haciendo sus deberes. Cambiaron, por ejemplo, las porciones accionarias en las sociedades, fueron pasando sus bienes de unos a otros. Entonces, fueron anticipando lo que podía hacer. Claro. Sí, obviamente, digamos, si vos lo dejás procesado 5 años, tienen tiempo para hacer lo que fuere, ¿no? Claro. Fueron cambiando su patrimonio de mano, fueron, como te digo, le entregaron las acciones a sus hijos de las empresas o a gente de confianza, no tienen participación hoy en aquellas empresas la gran mayoría. Otros, aunque te parezca mentira, hay 4 o 5 casos muy interesantes donde se ha muerto alguno de la empresa, ¿no? Y todos le echan la culpa al fallecido. Y eso se ha dado en varios casos, alguno que otro bastante rutilante, donde se ha muerto quien era algún ejecutivo de la compañía y la estrategia jurídica es echarle la culpa al fallecido y obviamente se extingue la acción penal, ¿no? Algo que se ha notado mucho con el cambio de gobierno, y mi pregunta es si sirve seguir teniendo organismos que luchen contra la corrupción dentro de la esfera del Ejecutivo. El caso de la UIF, el caso de la propia Oficina Anticorrupción, que hasta se han retirado como querellantes de las causas que en el gobierno de Cambiemos estuvieron muy activas con ellos, estas instituciones trabajando activamente. Digo, ¿de qué te sirve si después cambia el gobierno de color y se retiran o no colaboran? Porque eso es lo que está pasando ahora. A ver, la creación de estos organismos tendría que tener, digamos, eso tampoco lo hizo el gobierno de Macri en su momento, fue un reclamo muy grande de la sociedad civil, pero especialmente de las asociaciones civiles y demás, fue poner a alguien en esos organismos, especialmente a la Oficina Anticorrupción, que no tenga, digamos, que ver con el gobierno de turno, ¿no?, que sea un funcionario independiente. No sucedió, y bueno, los organismos esos, la verdad es que sirven también para lo que el gobierno los quiere. Hoy por hoy yo te diría, si vos hablas con alguien del riñón de Cristina, te va a decir, son fundamentales esos organismos. ¿Pero por qué? Y para ir por la impunidad. Porque al retirarse, claro, ¿entendés? Entonces digo, para ellas son fundamentales esos organismos. Para quien busca justicia, hoy por hoy seguramente no. Pero para quien busca impunidad son fundamentales porque, digamos, taponan una cantidad de resortes digamos... y de información. La UIF, bueno, por ejemplo. La UIF maneja mucha información que a la justicia le cuesta obtener, claro. Absolutamente, ¿no? Una cantidad de información que la justicia no puede tener por el secreto que tiene y por las protecciones que tiene la UIF. La Oficina Anticorrupción es la posibilidad de que no solamente un fiscal, sino un organismo del Estado también querelle ante cuestiones que tienen que ver con lo patrimonial, con las cuestiones que afectan al tesoro de alguna manera, como son los casos de corrupción. Y bueno, al tenerlas retiradas, guardadas y con todas las salidas de información absolutamente taponadas, son funcionales a tu Diego, finalidad. En los últimos días te dedicaste en el Diario de la Nación a seguir el tema energético. Sí, los precios, es un tema que me apasiona. A vos te encanta, pero sí, con los precios que como volaron en Europa y en todo el mundo, el petróleo, el gas, producto de la invasión de Rusia a Ucrania, a nosotros se nos va a poner muy cuesta arriba las cuentas fiscales porque tenemos que importar gas a un precio, creo que... ¿Cuánto subió, Leandro? Vos venís siguiendo el tema también. Subió más del 30%, creo, ¿no? Sí, no, a ver, la Argentina tiene una dependencia, a esto hay que decirlo, la Argentina no era dependiente de energía importada. Teníamos autoabastecimiento de petróleo y de gas. La soberanía que declamaron después
con YPF la perdimos más o menos allá por 2010 de la mano de la política de debido, obviamente Kirchner el matrimonio Kirchner, de mantener las tarifas quietas. Cuando vos mantenés las tarifas quietas, los consumos suben. Esto es de manual, o sea, baja el precio de un alimento y todo el mundo va a consumirlo. Claro, es así. Hasta que no tenés más ese alimento y lo tenés que traer de afuera. Bueno, entonces, eso se pierde. La Argentina empieza a comprar en el mercado más caro de todo lo que hay. De toda la energía, la única energía que vos podés transportar de un continente a otro es el famoso GNL, que es el gas natural licuado. Que vos lo traes en estado líquido, por un proceso de enfriamiento, y lo enchufás a la red y lo gasificás, lo enchufás a una planta regasificadora que la Argentina no tiene, entonces alquila un barco diario que más o menos, para que tengas idea, sale entre 100 y 150 mil dólares por día. Por día ese barco. Por día, tenemos dos y estuvieron ininterrumpidamente 2006. Dos desde 2011 más o menos. Lo cierto es que vos traes el gas y lo enchufás. Esa energía que se lleva al mundo es la más cara. ¿Por qué? Porque la necesitas que se enchufe mañana al buque porque se fue el anterior, no pasado mañana o dentro de 3 meses, ¿entendés? Y en un determinado momento del año. Bueno, nosotros dependemos de esa energía, que es el famoso GNL. Para que tengas idea, la cuenta de GNL el año pasado fue de 3.290 millones de dólares. 3.290 millones de dólares. Que eso sale cash, efectivo, en dólares, como le gusta decir al kirchnerismo, en dólares físicos. Porque vos hasta que no depositas, hasta que no entra el giro en Estados Unidos en una cuenta en Nueva York, no entra a aguas jurisdiccionales. Claro. Digamos, se queda en el borde para que Prefectura, por alguna razón, no lo haga ir a puerto, se queda en el borde, entró, listo, el capitán entra, en caso de Escobar, al canal del Paraná. Lo cierto es que esa factura de 3.200 millones de dólares se pagó con un GNL que estaba en una unidad que se llama BTU a 8,33 dólares de promedio, se pagó el año pasado. 8,32 dólares de promedio. Para que tengas idea, en la pandemia, que no había demanda, ese precio cayó a 2,33, que también fue, digamos, un aporte que el mundo le hizo a las cuentas fiscales. El año pasado estaba ya en 8,33. En este momento está más de 50. O sea, 8,33 a 50. Sí. Que no digo que puede ser ese el precio al que vos compres, porque no sabemos qué va a pasar en los meses de invierno, pero no va a estar a menos, hablan de 25 o 30. Con ese precio, imagínate a dónde se te va esa factura, cuya unidad del año pasado era 8,33 y ahora 25, 30, 40, 50 o 200, no sabemos, porque no sabemos qué va a pasar. Si Argentina no tiene eso, no tiene gas, o sea, no tenemos gas. Sí, o sea, no solo no podés calefaccionar los hogares, sino también tenés otro la problema, industria. Tenés otro problema. Claro. Vos no podés cortar el gas a los hogares, no podés, como la luz. Porque la luz, cuando vos volvés, bueno, tenés una lamparita prendida que dejaste a la mañana, la apagás. Claro, no podés cortar el gas porque es por seguridad, claro. Exacto, el gas no se puede cortar a los hogares, por lo tanto, esa solución es inviable. Tenemos que cortar, sin duda, el GNC y la industria, que son los otros consumidores. Hacia eso nos encaminamos si los precios son los que son, porque Argentina no tiene posibilidades de gastar. El año pasado ya fue un problemón, estos 3.290 millones. De hecho, fue un tema de fricción entre el Banco Central, que es el que finalmente los dispone y los pone, de las reservas muchas veces, o de los dólares que vienen de la importación, y el Ministerio de Economía. Imagínate a los valores de este año. Para el año que viene no hay posibilidades de que eso se pueda pagar. Entonces, la verdad que es un invierno hiper complicado el que viene, que nos puede ayudar sin duda a los precios. Y económicamente ni hablar, ¿no? Bueno, fiscalmente vos tenés un compromiso, no te olvides que ahora nosotros este fin de semana estuve mirando ayer algunas cosas que tienen que ver con las cuentas fiscales, ¿no? O sea, en este momento hay mucha palabra dando vueltas sobre el acuerdo con el fondo. A nadie se le ocurre pensar si lo podemos cumplir, ¿no? Nadie está pensando en el cumplimiento del acuerdo. Están todos viendo a ver a dónde votan, cómo se posicionan para las elecciones. Nadie está pensando cómo se puede cumplir. Nosotros nos comprometimos a bajar el gasto público. Y el compromiso era básicamente con los subsidios a la energía. Ese era el único compromiso asumido realmente, con un aumento de tarifa. Eso es prácticamente, como te digo, una aguja en un pajar en este momento de los precios internacionales. No hay manera. Ahora, el gasto público en sí está creciendo a valores descomunales. En enero, por ejemplo, la cuenta de Camesa, que es quien compra energía, creció el 193%. Claro. ¿Entendés? O sea, y los gastos del Estado en sí, los gastos real del Estado, el gasto público consolidado, como se llama, es de
87,6%. Y los ingresos suben a un rango del 44%. Eso en enero. Febrero no lo miré, pero sí miré enero. Bueno, imagínate, digamos, el descalabro fiscal que hay. Entonces, cuando no tenés dinero, lamentablemente, digamos, ¿hacia dónde vas? Sí. Subir los impuestos, lo estamos viendo ahora. Sí, las retenciones, que es el tema que vamos a Bueno, hablar un por eso, ratito con Matías impuestos, Longoria. las Claro. retenciones son impuestos a la exportación, subís los impuestos, no ajustás el gasto, vas a terminar emitiendo. La meta que hablaban de alrededor de un 40% de inflación, entre 40 y 45, olvídate, todo pareciera ser que va a ir más arriba. Por lo tanto, es un año Muy difícil. Y con el aumento de combustibles de hoy, del 10%, la inflación de marzo puede llegar a superar los 5 puntos. La Claro, más alta estamos a un último rango tiempo. de 4 o 5 puntos. Pero con Está este bien que- aumento de combustible, la inflación puede estar un punto por encima de lo que se pensaba. Absolutamente. Diego, qué placer tener el Bueno, programa. Espero que se Muchas gracias. repita. Lo mismo digo. Bueno, Gracias, sí, gracias cómo por no. venir. No, por nada. Vamos a ir a un breve corte y nos metemos con esto que nos anticipaba Diego Cabo. ¿De dónde van a salir los recursos? Quizás del campo, se vuelven las retenciones. Lo vamos a hablar con Matías Longoria, periodista especializado en temas agropecuarios, y vamos a analizar algún escenario político que se viene con Sheila Wilker. Ya volvemos.